Las 20 novelas turcas más vistas de la historia. Hemos notado que muchos de ustedes han visto más de 200, algunas de ellas son de las mejores series turcas. Pero por ahí se te habrá escapado alguna que forma parte de las 20 series turcas más vistas de la historia de Turquía y el mundo. Hay listados que no han incluido un correcto top 20 de series icónicas y éxitos internacionales, y después de revisar ratings y cientos de series de televisión de Turquía, y por supuesto y aún más importante, sus opiniones, aquí te dejamos la lista correcta. Incluye series turcas de matrimonio forzado, series turcas románticas con tristísimas tragedias que llevan a increíbles venganzas. Todo combinado con las difíciles tradiciones turcas. Estas no solo son las 20 telenovelas turcas más vistas, también están algunos de los escándalos que fueron generados por las parejas protagonistas de actores turcos y que pudiste no enterarte. No olvides que tendremos estas series turcas completas en español en YouTube, subtituladas y dobladas al español muy pronto. Así que no dejes de suscribirte y regalarnos un like para que no te pierdas ninguna de ellas y YouTube te siga avisando de nuestro contenido, y nos ayude a seguir trayendo más y mejor, por favor dejando tu comentario con ¿qué series te impactaron más? ¿Cuál agregarías a la lista, o cuál crees que no debería estar en ella? Vamos a conocer cuáles son. Número 20, Yaprak Dokumu, Caída de las hojas. El lema de esta serie fue cada familia es un árbol, y ha permanecido en la memoria de los espectadores durante muchos años, como una de las producciones más inolvidables de la televisión turca. Si visitas Estambul, encuentras la casona en la zona de Beylerbeyi, ahí era donde vivía la familia Tekin, cuyo patriarca, el señor Ali Rıza Tekin, es un hombre honorable y estricto. El deseo de este hombre es pasar más tiempo con su familia después de jubilarse. Pero un día, tiene un problema que lo hace renunciar a su trabajo, pues no desea manchar sus principios ni los valores que le fueron inculcados. Su esposa Hayriye es una mujer y madre devota, atrapada entre ayudar a su esposo y ser madre de 5 hijos. Toda la familia Tekin enfrentará una serie de grandes tristezas y desafíos que pondrán a prueba su unión familiar. Con un hijo, Şevket, que se ha enamorado de una mujer casada, así como los gastos imprudentes y desconsiderados de sus hijas, Leyla y Ñekla, el señor Ali Rıza pierde autoridad y también poder económico. A medida que la historia avanza, cada uno de estos hijos toma caminos diferentes, algunos influenciados por el deseo de riqueza y la ambición, mientras que otros intentan mantener los valores inculcados por su padre. El señor Ali Rıza, que se encuentra al borde del colapso, emocional y físicamente. Las decisiones mal tomadas, los amores prohibidos y las tragedias de esta familia, convertirán su vida en un drama tan intenso, que te sacudirá el corazón. Número 19, Karaday. Una serie con más de 35 premios, y que en países árabes estuvo en primer lugar por varias semanas consecutivas, ambientada en la década de los 70, trata sobre Mahir. Él es un hombre que trabaja en una zapatería, cuyo padre Nasif es un buen hombre, respetado en el barrio, ya que es el único que se enfrenta a la gente deshonesta y criminal. Sin embargo, un día Nasif es acusado de un asesinato, y puede ser condenado a muerte. Para Mahir, el mundo se derrumba. Impotente pero decidido, jura no quedarse de brazos cruzados mientras su padre paga por un crimen que no cometió. En un acto desesperado y valiente, decide dejarlo todo atrás y asumir una nueva identidad. Se hace pasar por abogado para infiltrarse en el corazón del sistema judicial. Es ahí donde conocerá a Feride, la joven jueza encargada del caso. Feride es recta, honesta, y cree firmemente en la ley. Nunca imaginó enamorarse, mucho menos de un hombre que guarda un secreto tan profundo. Mahir, por su parte, vive una lucha interna desgarradora, mientras se enamora de Feride, también debe mentirle y usarla para salvar a su padre. Pero el peso de esa culpa comienza a quebrarlo desde dentro. Lo que comienza como un plan para evitar una injusticia, se transforma en un torbellino de emociones, donde el amor, la traición y la verdad se entrelazan en una historia que pondrá a prueba los límites del sacrificio humano. ¿Por qué amar a quien puede condenar a tu padre?
Es un dolor que no tiene escapatoria. Número 18. Erkenci Kuş, pájaro soñador. Erkenci Kuş, en español pájaro soñador, fue estrenada en 2018 y arrasó entre los fans de las telenovelas turcas en el mundo, especialmente en Italia, donde rompió todos los récords de transmisión. El romance y polémica entre sus protagonistas Can Yaman y Demet Özdemir captaron la atención mundial. Esta historia se centra en Sanem. Ella es una joven soñadora y humilde que desea ser escritora. Un día su familia decide hacerle creer que contraerá matrimonio con su vecino, en caso de no hallar un empleo real y estable. Entonces Sanem comenzará a trabajar en una agencia de publicidad importante. Lo que no espera es que su vida está a punto de dar un giro del destino. Por otro lado, Can Divit es un hombre que adora su trabajo y es capaz de hacer lo que le plazca. Gracias a su profesión como fotógrafo ha logrado convertirse en un hombre reconocido. Un día en una fiesta de la empresa confunde a Sanem y la besa accidentalmente en la oscuridad. Así inician una relación llena de malentendidos, conflictos y atracción. Sanem, inicialmente ingenua, termina involucrada en los problemas internos de la compañía, mientras Can, un hombre independiente y apasionado, se ve cautivado por la espontaneidad y encanto de Sanem. Número 17. Emanet, el legado, Legacy. Doblado al español en YouTube, ya disponible, es una producción turca que elevó a sus protagonistas al estrellato mundial y fue vendida a más de 100 países desde su estreno en 2020. La serie trata la historia de Yaman Kirimli, un hombre de negocios rico y carismático, y Seher Kerimolu, que tiene una vida inocente y modesta. Tanto Yaman como Seher se preocupan por su sobrino Yusuf, quien recientemente perdió a su madre, la hermana de Seher, con la cual no se habían hablado desde que se casó sin la aprobación de su padre. Yaman es un hombre muy rico de Crimea, pero no puede deshacerse de los efectos de los días difíciles que vivió en el pasado. Este hombre tiene 2 hermanos mayores, nunca perdonó a su madre, que los dejó y se fue con otro hombre. Después de esta situación, Yaman Kirimli odia a las mujeres y no confía en ninguna. Su principal deseo es criar a su sobrino Yusuf como una persona fuerte y despiadada. Como todo hombre de negocios implacable, no está dispuesto a dejar que Seher tome decisiones sobre la vida de su sobrino sin pelear. Lo que sigue es una lucha no solo por el bienestar del pequeño, sino también por demostrar qué tipo de futuro es mejor para él, uno lleno de disciplina y dureza, o uno envuelto en amor y calidez. Mientras que Seher quiere tomar a su sobrino y criarlo como parte del legado de su hermana y su padre. Por supuesto, Yaman Kirimli nunca permitirá esto. Al conocerse, ambos sentirán rechazo y odio por lo diferente de sus personalidades, pero con el tiempo, se darán cuenta de que ambos desean el bienestar de su sobrino Yusuf. Un día, ese odio comienza a transformarse en algo más, llevando sus vidas a un remolino que los golpeará con toda su fuerza. Número 16. Kuzum, todo por mi hija. Doblado en español y lista para que la veas en YouTube, es una novela amada en Turquía y que emocionó al mundo entero. Cuenta la estremecedora historia de Öykü, una niña de 8 años que padece una extraña enfermedad y que se encuentra bajo el cuidado de su tía. La mujer, al enterarse del mal de la menor, decide abandonarla, y solo le deja una carta con la dirección de su padre, a quien nunca conoció. Lo triste de la situación es que su progenitor, cuyo nombre es Demir, es un estafador que le gusta meterse en problemas. A él no le gustan los niños, pues los considera un obstáculo para su vida. Sin embargo, cuando iba a ir a prisión, se entera que tiene una hija, fruto de su relación con una exnovia, de quien jamás supo que estaba embarazada. La única manera de que se salve de ir a la cárcel es que se quede bajo el cuidado de su hija, una propuesta que acepta. A partir de ese momento deben convivir, pese a que nunca se habían visto, comienza a formarse un lazo entre ellos que especialmente a él le cuesta aceptar. Durante esta nueva etapa de padre e hija conocen a Candan, quien llegará a convertirse en la enamorada de Demir y en una figura cada vez más importante para la pequeña. Número 15. Kadın, fuerza de mujer. Novela completa en español, tan exitosa que fue transmitida en más de 80 países y estrenada en 2017.
relata la vida de Bahar. Ella ha tenido una lucha constante contra el dolor y la soledad. Desde muy pequeña, el destino la golpeó con fuerza, perdió a sus padres cuando apenas tenía 8 años, y poco después también a sus abuelos. En este momento duro de su vida, apareció Sarp y le devolvió la esperanza. Se enamoraron profundamente, se casaron, y fruto de ese amor nacieron sus 2 hijos. Por primera vez en su vida, Bahar sentía que tenía un hogar, una razón para sonreír, pero la felicidad le fue arrebatada cruelmente. Sarp fallece en un trágico accidente, dejando a Bahar sola, nuevamente destrozada, con el corazón roto y 2 pequeños que dependen totalmente de ella. Al cabo de los años Bahar enferma, y busca a su madre para que la ayude con los niños. Pero lo que parecía una decisión práctica, se convierte en un terremoto emocional. Viejas heridas familiares se abren, secretos enterrados regresan, y una verdad estalla como una bomba: Sarp no estaba muerto. Está vivo. Y está casado con otra mujer. El reencuentro entre Bahar y Sarp es inevitable. La rabia, la traición, los años perdidos, pero también el amor que nunca murió. Ambos se enfrentarán a una realidad que los supera, mientras los sentimientos que creían enterrados resurgen con más fuerza que nunca. Número 14. Anne, Madre. Te aviso que también están de la serie Madre, todos los capítulos doblado al español, y significó el regreso de la actriz turca Cansu Dere después de un prolongado periodo. Récord de audiencia y la 4ª más exitosa en Turquía. Se centra en la historia de Zeynep Güneş, una joven que quiere dedicarse a la fotografía. Mientras espera a que le llegue una oportunidad, Zeynep comienza a trabajar como profesora sustituta en un colegio. Aunque por su forma de ser no se siente a gusto con su nuevo trabajo, la fría y distante joven llegará a descubrir su lado más sensible. En su trabajo como profesora conoce a Melek, una niña inteligente y alegre que sufre una complicada relación en su hogar. Su padre murió en un accidente y su madre Zule debe mantener los gastos de la casa, por lo que cambia de trabajo a un club. Allí conoce a Cengiz, su nueva pareja, quien tiene claro que la pequeña es un estorbo para ella y la maltratan. La joven profesora se da cuenta de la difícil situación por la que está pasando la pequeña Melek, y decide irse de la ciudad y acogerla con ella. A partir de este momento, Zeynep se convierte en la nueva madre de Melek. Número 13. Senanlat Karadeniz, Fugitiva Mar Negro. En español doblada, todos los capítulos en YouTube. Y esta es otra de las mejores telenovelas turcas que nos han conquistado, y cuyo atractivo principal, aparte de su drama profundo, son sus hermosísimos paisajes de la zona del Mar Negro en Turquía. Narra la triste vida de Nefes. Ella es una hermosa joven, que a los 16 años fue vendida por su padre a un rico hombre llamado Vedat. Dio a luz un hijo, y vive cautiva por 8 años. Un día, un hombre de negocios visita la mansión, su nombre es Tahir Kaleli, quien se percata que Nefes fue golpeada por su marido. Ella aprovecha la oportunidad, decide escapar esa noche de la casa, y se esconde en la camioneta de Tahir con su hijo. Pero las cosas no salen según lo planeado, pues Nefes se duerme en la parte trasera de la camioneta. Al llegar a su casa, Tahir descubre a los 2 fugitivos, y junto a su cuñada Asiye, deciden ayudarlos. Tahir no tiene idea de que entrará en una gran batalla para salvarlos, exponiéndose y cambiando el rumbo de la vida de todos los suyos, de ahí en adelante. Número 12. Sefirin Kuzu, la hija del embajador. Serie turca romántica, con mucho drama y misterio que desde su estreno en Turquía en 2019, ha dejado una marca imborrable en el mundo de las telenovelas. También muy polémica, pues su protagonista, Neslihan Ataul, tuvo que dejar la serie por problemas de salud, y fue magistralmente sustituida por la gran actriz turca Tuba Büyüküstün, actuando junto a Engin Akyürek. La trama nos introduce en la vida de Nare y Sancar, 2 almas destinadas a encontrarse, pero separadas por las circunstancias y las diferencias sociales. Ella es una joven valiente y de espíritu libre, hija de un embajador, que desde su infancia, ha compartido un lazo especial con Sancar. Él es el hijo del humilde trabajador de su padre.
Aunque el amor que sienten es profundo, las barreras sociales y familiares son muy grandes. Un día, Nare desaparece misteriosamente, dejando a Sanjar devastado y sin respuestas. Su vida da un vuelco cuando años después, Nare regresa, transformada y acompañada de un secreto que lo cambiará todo. Su reaparición coincide con el compromiso de Sanjar con otra mujer. El destino los pone frente a frente de nuevo, pero esta vez, bajo muy diferentes circunstancias. Número 11. Facilet Hanum Bekuslaru, la señora Facilet y sus hijas. Todos los capítulos doblados al español en YouTube y es una inolvidable serie que moverá todas tus emociones. Fue estrenada en 2017 y logró llegar ya a 85 países. El único sueño de Facilet era hacerse rica, pero a su edad todavía no lo ha conseguido. Después de la muerte de su marido, ha pasado grandes dificultades junto a sus dos hijas, y decide calmar su ira con el mundo, usándolas para salir de la miseria en la que pasan sus días. Su mayor apoyo es su hija menor, ella, que sigue los pasos de su padre, y en la búsqueda de la riqueza. Su hija mayor, Hassan, que ha sufrido mucho con la ausencia de su padre, tiene una mala relación con su madre, y odia su afición por la belleza y el dinero, oponiéndose a sus planes y buscando su propio buen camino. Un día Facilet se encontrará con la rica y respetada familia Egemen, donde verá una oportunidad de realizar su anhelado sueño y terminar su promesa, pero no será tan fácil. La entrada de Facilet en esta familia no solo cambiará la vida de ella, sino también la de Hassan, que se enamorará del hijo más joven de la familia, Sinan. Facilet no sabe que su sueño podría costarle un precio demasiado alto y que podría estar llevando a sus hijas directo a un precipicio. Número 10. Fatmagul Unsuchune, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Una producción que ha tenido un éxito sin precedentes en 149 países, estrenada en 2010 y primera serie turca en llegar a España y Latinoamérica. Fue punta de lanza de todo un fenómeno que al día de hoy es incuestionable, porque sin Fatmagul no existiría el fenómeno turco. La serie aborda temas de abuso, tradición y venganza. La historia sigue a Fatmagul Ketenci, una joven que vive en un pequeño pueblo turco. Ella está comprometida con Mustafa, un pescador que trabaja arduamente para construir la casa en la que vivirán cuando se casen. La vida de todos ellos cambia drástica y muy dramáticamente, cuando Fatmagul es abusada por un grupo de hombres, truncando su vida y su futuro. Después de este traumático suceso, Fatmagul se enfrenta no solo a las secuelas psicológicas, sino también a la presión social de un pueblo y una familia entera. Enfrenta también el rechazo de su prometido Mustafa, que al enterarse de lo sucedido enloquece, la maltrata y rompe su compromiso con ella. La injusticia comienza a rodear a Fatmagul. Para borrar el abuso, la poderosa familia de uno de los hombres, Kerim, lo fuerzan a asumir la culpa y a casarse con Fatmagul. A partir de aquí la vida de una mujer de alma buena estará entre un esposo que fue su atacante y algo que comienza a surgir y a lo que ella se resistirá a corresponder. Número 9. Istanbul Gelin, la novia de Estambul. Todo un éxito mundial, que robó el corazón a millones en el mundo, y basada en el romance real de una cantante de jazz llamada Ulkust y el millonario hombre de negocios Ali Sarkhan. Relata la historia de Süreyya. Ella es una talentosa música, que toca el violín y se gana la vida trabajando como cantante. Lleva una vida modesta, viviendo con su tía materna, su única pariente. Por otro lado, Faruk es el primogénito de 4 hermanos de la familia Boran, una de las familias más ricas y prestigiosas de Bursa. Süreyya y Faruk se cruzan en Estambul, donde él fue por negocios al lugar donde ella cantaba. El amor a primera vista surge entre ellos, tal es así, que él le propone matrimonio en pocos días. Süreyya deja todo y viajan a Bursa para casarse y convivir en la mansión familiar. Ahí se encuentran con Esma, la madre dominante que maneja a todos los Boran, de fuerte personalidad, arraigadas tradiciones y reglas que no aceptará Süreyya. Pero pese a todo, Faruk, que es un hombre decidido, se casa con la mujer que ama, sin la aprobación de su madre.
La vida del nuevo matrimonio deberá afrontar varias situaciones conflictivas a causa de dos formas diferentes de ver la vida, la de la joven mujer, independiente de ciudad, y la de un hombre educado bajo las estrictas normas sociales que le impone una familia de renombre. Sureya y Faruk enfrentarán tristes situaciones que pondrán a prueba el amor que se juraron al casarse. Número 8. Es él. Impresionante historia inspirada en El Conde de Montecristo y vendida a más de 100 países desde su estreno en el año 2009. Trata la vida de Omer Uchar. Él es un joven que regresa del servicio militar. Días después es traicionado por sus amigos Ali y Cengiz y por su prometida Ichan. Posteriormente, es acusado de robo y asesinato, por lo que es sentenciado a cadena perpetua y a pasar el resto de su vida en prisión. En la cárcel, Omer es torturado para que revele dónde estaba el dinero del robo, hasta que un día, un guardia le desfigura el rostro. Entonces, él aprovecha esta situación para matarlo, desatando un incendio, fingiendo su propia muerte y finalmente logrando escapar. 12 años después, en 2009, Omer regresa y se hace llamar a sí mismo como es él, un exitoso jugador de póker desde el exterior, cuyo único deseo es el de tomar venganza contra quienes lo traicionaron. Pero pronto verá que su amor por la mujer que lo traicionó podría seguir vivo. A partir de ahí, él comenzará a conocer las motivaciones que cada uno de sus amigos, así como la mujer que amaba, tuvieron para desatar la tragedia que le tocó vivir. Número 7. Kiralu Kaçk, Te alquilo mi amor. No solo es de las mejores series turcas de comedia romántica, Kiralı Kaçk, en español Te alquilo mi amor ha sido nombrada la número 1, y ha enamorado a millones alrededor del planeta desde su estreno en 2015. La historia trata la vida de Defne. Ella es una camarera con grandes problemas económicos y carga con toda la responsabilidad de su familia después de que su padre falleciese y su madre se fuese con otro hombre. Por otro lado, Omer está teniendo una desastrosa cita en el restaurante donde trabaja Defne. Para escapar de la cita, finge que la joven es su novia y la besa. Al ver lo sucedido, la tía de Omer, Neriman, se acerca a Defne y le ofrece una gran suma de dinero para enamorar a su sobrino. Debido a la desesperación, la joven acepta y es contratada como la nueva asistente personal de Omer. Defne siempre estuvo enamorada de Sinan Karakaya, el amigo de Omer, pero pronto se dará cuenta que su amor verdadero no es quien ella cree. Omer es un hombre muy serio, poco amistoso y muy enigmático, y quien también comienza a sentir algo por ella. Defne, con sentimientos encontrados, no se siente cómoda con la situación y trata de alejarse, pero el destino ha planeado algo muy diferente. Número 6. Aşk-ı Memnu, Amor Prohibido. Es la producción turca más vista de las últimas décadas. Aşk-ı Memnu, en español Amor Prohibido, tuvo su mayor éxito en los países árabes, donde ciudades completas se paralizaron para ver el capítulo final. La historia se centra en Bihter Yoreolu, una hermosa joven que lleva una vida de lujos. Odia a su madre, la codiciosa Fatma, por haberle causado la muerte a su padre. En sus visitas al cementerio conoce al viudo Adnan Siyagil, quien tras haber perdido a su esposa, se dedica a cuidar a sus hijos Nihan y Bülent en una mansión en Estambul. La joven nota el interés del viudo en ella, y al percatarse de que su madre intentará conquistarlo, ella lo impide aceptando una propuesta de matrimonio que le hace Adnan. Cuando todo iba bien en la familia Siyagil, el sobrino de Adnan, a quien ama como a un hijo, Behlul, un joven atractivo, inmaduro y mujeriego, se enamora de Bihter, la esposa de su tío. Al darse cuenta de que no puede controlar sus sentimientos, Behlul le confiesa a Bihter que está enamorado de ella y la besa a la fuerza. Aquí comienza una historia de romance y tragedia que te estremecerá. Número 5. Ziya Beyaz Aşk, Amor en blanco y negro. Esta es por mucho la mejor novela de Ibrahim Çelikol, y para muchos es la mejor serie turca romántica y de drama de todos los tiempos. Trata sobre Ferhat Aslan, un asesino a sueldo que trabaja en negocios sucios para su tío Namik, que es el patriarca de la prestigiosa y millonaria familia Emirhan. Por otro lado,
Ashley es una neurocirujana joven e idealista. Un día, sus caminos se cruzan de la manera más inesperada, cuando Ashley, por error, es secuestrada y se ve obligada a operar a un hombre al que Ferhat le había disparado. Cuando ella se convierte en testigo del crimen de ese hombre y reconoce a Namik Emirhan, que era benefactor del hospital donde ella trabaja, este ordena a su sobrino Ferhat que la mate. Él no quiere matarla, por lo que le ofrece dos opciones: morir o casarse con él para salvarla. Los prejuicios, los mundos opuestos al que pertenecen, las intrigas, secretos familiares y la corrupción que los rodean harán que sus vidas y su amor estén siempre al borde de derrumbarse, y se replantearán sus sentimientos contrapuestos, sus valores, la lealtad y las consecuencias que generará el haberse conocido. Número 4. Cara para Achk, dinero negro, amor de contrabando. Vendida a más de 120 países desde su estreno en 2014, y logró impulsar aún más a Turquía como un primer destino turístico mundial. Afortunadamente encuentras Cara para Achk, en español Amor de Contrabando, con todos los capítulos doblado en español en YouTube, y es una novela que narra la historia de Omer. Él es un joven de clase media que trabaja en la rama de crimen organizado de la policía en la ciudad de Van, y tiene una novia llamada Sibel, quien es profesora. Esa misma noche, la bella y millonaria Elif Denizer llega de viaje desde Roma y celebra su fiesta de cumpleaños sorpresa preparada por sus padres. Todos sus amigos y su familia se encuentran presente. Al cabo de la medianoche su padre recibe una llamada, pide disculpas porque debe ir a su oficina por trabajo. Sin embargo, todo cambia cuando encuentran a la novia de Omer asesinada junto a un importante hombre de negocios, y es el padre de Elif. Es así como la vida de estas dos personas de diferentes mundos se unen para encontrar la verdad y al asesino de sus seres queridos. Número 3. Muhteşem Yüzyıl, el sultán. Ostenta el título del proyecto más caro en la historia de la televisión turca. Muhteşem Yüzyıl, en español El Sultán, o Suleimán el Gran Sultán. Basada en hechos reales históricos. Narra el ascenso al poder del sultán Suleimán el Magnífico, quien asumió uno de los imperios más grandes y poderosos con apenas 26 años. También trata la historia de su relación con su consorte principal, Hürrem Sultán. Ella llegó al harem como concubina, para posteriormente lograr ser la única esposa legítima del sultán y la mujer más poderosa que jamás tuvo el Imperio Otomano. Su historia de amor es una de las más emblemáticas, con una relación que desafió las tradiciones imperiales, convirtiéndose en un modelo de amor apasionado y duradero, que trascendió las barreras sociales y políticas. Número 2. Hercai. En español, con capítulos completos en YouTube doblados. Y con el lema, la historia de un amor imposible, nacido de la venganza. Es una serie que sigue moviendo masas en el mundo entero. En ella vas a conocer la dramática vida de Reyhan. Ella es la nieta del líder de la familia Chadolú, y una de las familias más poderosas e influyentes de Midyat. Su padre Hazar y su tío Chihan son figuras importantes en la familia, pero el verdadero líder del clan es Nasu Chadolú, quien siempre ha tratado mal a Reyhan, solo para favorecer a su prima Yaren. La razón para el maltrato de Nasu a esta joven es porque no comparte un vínculo de sangre. La vida de estas familias comienza a sacudirse cuando Reyhan se cruza con Miran Aslan Bey, un atractivo joven de carácter implacable. Ha crecido con su abuela, quien le ha inculcado una sola idea: vengarse de la familia de Reyhan por haber asesinado a sus padres. Con lo que Miran no cuenta es lo que comienza a sentir por Reyhan, y que comenzará a interponerse con su deseo de venganza. Número 1. Kara Sevda, Amor Eterno. Doblado en español, todos los capítulos en YouTube para fortuna de los fans de las mejores novelas. Se ha convertido en un hito en la historia internacional de las mejores series turcas, siendo galardonada con los premios de televisión más prestigiosos del mundo. Emitida en más de 110 países y traducida a más de 50 idiomas. Relata la historia de Kemal Soydere. Él es hijo de una familia de clase media. En su último año en ingeniería de minas, una chica llamada Nihan entra en su monótona vida.
El amor es imposible por la diferencia de clases entre ellos, pero se las arreglan para estar juntos. Eso hasta el día en que Kemal tiene que mudarse a una mina de Zonguldak, desconociendo que Nihan se casará obligada con Emir Kosyolu, un hombre enamorado de ella desde que eran niños. Kemal se aísla en su trabajo, y un día, tras sus acciones de ayuda en un accidente en la mina, Kemal es ascendido y asume una posición de poder en la compañía. 5 años después, Kemal toma la decisión de regresar a Estambul para afrontar su pasado. Pero, quizá no encuentre las cosas como él espera. Te pedimos nos ayudes dejando un like y compartiendo este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video y recuerda: no hay nada como una buena novela turca con un final que te deje sin aliento. Hasta luego.